Hola, buenas tardes, buenas mañanas o buenas noches, dependiendo desde dónde os conectéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Y hola Ramón. Am, y bueno, nada, como siempre un placer estar aquí un rato compartiendo, en este caso para hablar sobre la locura. Un tema que, junto con los temas que últimamente he ido tratando, que es el del suicidio, el de la muerte y el de la depresión, pues irían dentro de como del mismo pack y de la misma... Hola, Yolanda. Hola, buenas. Y, y bueno, pues esto, ¿no? Pues irían en la misma línea como de trabajo, eh, exponiendo cuestiones que me parecen relevantes y que normalmente pues es como que no se tocan, ¿no? Dentro de lo que es el campo de la espiritualidad, del crecimiento personal, etcétera, ¿no? Dentro de toda esta cosa, ¿no? Y bueno, son temas que por cuestiones personales a mí me han tocado muy de cerca, ya sea a nivel familiar o también incluso pues por vivencia personal. Y bueno, nada, pues son reflexiones y a la vez también, bueno, pues intentar abrir nuevos horizontes o nuevos caminos con propuestas también distintas, ¿no? A las que, con las que habitualmente se tratan estos temas, que parece, bueno, parece pues también que se abordan temáticas digamos, con la seriedad que requieren, ¿no? Pero se abordan pues desde una forma también ya muy manida, ¿no? Es decir, de forma muy superficial, muy sesgada, ¿no? Entonces, bueno, es también pues un poco con esta idea. Hola, Vero, ¿qué tal? Pues es también con esta idea que voy haciendo estos directos, ¿no? Bien, el directo se titula La locura, locura. Es un título de un libro de Guillermo Borja, en el que trata justamente pues, sobre esta cuestión desde un abordaje psicoterapéutico, y como el autor, pues a raíz bueno, de su experiencia, de su detención, etcétera, en México, pues esto, pues estuvo en la cárcel, y a partir de ese momento pues desarrolló durante unos años, durante un periodo de tiempo en el que estuvo en la cárcel, pues desarrolló pues esto, ¿no? Lo que es la cuestión de la locura desde un abordaje pues bueno, mucho más gestáltico por un lado, y también pues podríamos decir también desde una perspectiva antipsiquiátrica. Bien, de aquí el título, para que nos situemos también. También es un título muy homeopático y me parece también relevante e interesante, ¿no? Tener este, este enfoque de la locura como algo... bueno, lo primero que diría es que no es una enfermedad, y con esto ya empezaríamos a resquebrajar, ¿no? El paradigma con el que se abordan, pues yo qué sé, pues la locura, la depresión, el suicidio, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta siempre el punto de vista metafísico, ¿eh? Es algo que nuestra sociedad en general y nuestra cultura, por más que intentemos abordar, o por más bueno, que esté pues al orden del día, pues cuestiones como pues esto, la espiritualidad, el coach, etcétera, ¿no? Pero habitualmente es como que sigue, digamos, el mismo paradigma, el mismo postulado positivista, y por lo tanto es como que pierde mucho de la esencia de lo que, bajo mi punto de vista y bajo la tradición, es la espiritualidad propiamente, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería que no es una enfermedad, la locura, como tal, y que es un estado del alma, ¿eh? Entonces ahí ya entraríamos como digo, pues en una contradicción o en una contraposición a lo habitualmente establecido. Bien, dicho esto, también decir que bueno, esta charla será corta, no creo que dure más de 20-25 minutos a lo sumo. Al menos esta es la intención también. Si tenéis dudas, si tenéis algo que aportar, pues como siempre es bienvenido. Para mí también es un placer que bueno, cualquier comentario pues es bienvenido.
Y bueno, entonces como digo, pues la estructura es, por un lado, pues una exposición breve, ¿no? Sobre lo que es la locura o cómo la entendemos en Occidente, y también haciendo una contraposición con distintas culturas o distintos enfoques, sobre todo cogiendo la budista como eje central, y también la indígena. Y por otro lado, una segunda parte en el que intentaré pues aportar lo que me parece interesante o relevante para poder también pues cambiar, ¿no?, la mirada y cambiar el paradigma. La cuestión de la locura, o sea, es decir, las cuestiones de la salud mental en general, ¿no?, son cuestiones, bueno, son complejas, no son, nunca se pueden abordar, son multifactoriales, esto también es importante decirlo, y por lo tanto no se pueden abordar desde una única perspectiva o desde un único punto de vista, ya que requiere pues el aporte, digamos, de distintas disciplinas o distintas visiones, y esto hace que sea complejo, como digo, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, la figura del chamán, el chamán o chamán, según la raíz etimológica. Tengamos en cuenta que el chamán en la cultura indígena, de forma tradicional, siempre se ha entendido como aquel que vive primero una experiencia traumática o una experiencia de casi muerte, o incluso de muerte, según en qué contexto, y no sé, pues pensando, por ejemplo, en el norte de Rusia, por ejemplo, en Siberia, ¿no?, pues el tipo de iniciación que tenía pues el chamán para poder acceder, digamos, finalmente pues a ejercer como chamán, ¿no?, como guía, pues por ejemplo requería pues unas experiencias o unas pruebas muy duras, ¿no? O si no recuerdo mal, entre los vikingos, por ejemplo, pues también se los hacía, o sea, se los ponía en un barco y se los dejaba a la deriva, y entonces si sobrevivían era que estaban preparados. Es decir, esto que a día de hoy pues nos parece pues salvaje o incluso absurdo, ¿no? Tiene toda una relevancia en cuanto a la cuestión del destino. En cuanto a la cuestión, digamos, del llamado, ¿no? También, esto que también está hoy muy, muy en boga, ¿no? El llamado. El llamado no es un llamado cualquiera, es el llamado de la vida, es el llamado a la trascendencia, y por lo tanto a superar pues cuestiones relativas, del plano relativo, para podernos establecer en un plano absoluto o en un plano esencial, sin entrar ahora tampoco en los matices filosóficos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el chamán cojo esta figura como de inicio para traerla como eje, como figura principal, ya que el chamán es aquel que es capaz de haber experimentado pues este dolor existencial, un dolor profundo, un dolor en cuanto a haber estado pues en las puertas de la muerte, y a la vez también volver a la vida y volver a la comunidad trayendo un mensaje, un nuevo mensaje para la comunidad, que aporte pues digamos una visión mucho más amplia, ¿no?, mucho más abierta de la experiencia comunitaria, ¿no?, como tal. Entonces, de alguna forma, esta figura, que como digo, pues el chamanismo sería la base de toda espiritualidad, en un sentido pleno y en un sentido profundo, entonces, y de toda tradición, entonces tendríamos lo que es la figura del chamán, se ha ido, digamos, diluyendo a lo largo del tiempo, y por lo tanto y sobre todo en Occidente, ahora ya centrándonos más en Occidente, pues entonces es como que es digamos, es una experiencia o es un referente que nos falta y que lo hemos perdido. Esto provoca que la locura, es decir, la experiencia alterada de conciencia, el estado cualitativo, ¿no?, del alma por el que nos hace viajar, pues finalmente se vea más como un mecanismo neuroquímico, neuronal, etcétera, fisiológico, que no como digamos, como un proceso del alma propiamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya sería como un primer punto importante, ¿no?, el hecho de tener en cuenta la figura del chamán, la figura del guía comunitario, y cómo esta figura se ha ido desplazando hasta finalmente llegar
a la del médico o en este caso la del psiquiatra, ¿no? Entonces, esto ya sería un punto importante, ¿no? Para entender el cambio, ¿no? de paradigma que tenemos, ¿no? Dentro de por lo tanto, dentro de lo que es la locura, la experiencia de la locura propiamente, es como que hay otro concepto que sería opuesto al de la locura, que sería de la normalidad, ¿no? La normalidad entendida como la experiencia de aquello que nos facilita el ser, el pertenecer, el ser vistos o el ser normalizados dentro de un contexto social, y esto facilita, por lo tanto, pues, yo qué sé, pues el ascenso social, no sé, pues todo lo que sabemos que es, ¿no? El aspecto social, ¿no? O sea, pues el reconocimiento, el tener pues la capacidad para acceder pues esto pues a lugares de sitios de trabajo superiores, el poder también tener más cotas de poder, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la normalidad se establecen unos límites, unos parámetros sobre los que se frecuenta o se basa la sociedad, nuestra cultura, y en concreto la occidental, vuelvo a repetir, y por lo tanto en los márgenes es como que queda todo lo que es, digamos, entre comillas, desviado, ¿no? El desviamiento como tal tiene, por lo tanto, también esa contraparte que es la oscuridad o la sombra, de la que también hablaré brevemente, ¿no? La normalidad, la norma, lo que hace que las relaciones humanas, las relaciones sociales se puedan establecer dentro de unos parámetros, como digo, de normalidad, hace que también el niño, ¿no? A medida que va avanzando, que va creciendo, que va procesando, digamos, en su educación, pues los distintos inputs que va recibiendo, se vaya amoldando pues a una normalidad, dejando, como digo, en los márgenes todo aquello que no está bien visto, no está bien aceptado, ¿no? Esto a la larga pues supone una presión, ¿no? Supone por lo tanto también ¿cómo decirlo, no? Sí, una coacción, ¿no? Al final no deja de ser una forma de coartar nuestro sentir, nuestra percepción, ¿no? De la realidad, y por lo tanto hace que la definición, ¿no? Con la que habitualmente pues, en Occidente se establece pues, el yo, es decir, la cuestión de la identidad, quede supeditada a la de la normalidad, el hecho de ser normal. Una cuestión que, bueno, como pues habitualmente hago, ¿no? Cuando hago directos o vídeos, pues cuestiones que parecen, bueno, pues para qué darle, yo qué sé, bola y por qué darle vueltas, ¿no? Si al final, pues, yo qué sé, todo está bien, ¿no? Como decía el libro este de Voltaire, ¿no? Que es una crítica, me parece muy divertida, la crítica que hace, ¿no? El libro Cándido o el mejor de los mundos, ¿no? Hace una crítica justamente al hecho de que vivimos, o que nos creemos, ¿no? Mejor dicho, nos creemos que vivimos en el mejor de los mundos, ¿no? Sin ser capaces de poder imaginar o de poder visualizar otras realidades, otras formas de vivir y de sentir, ¿no? Ya que pues desde pequeños, como no, pues estamos impregnados de un imaginario colectivo y un imaginario social muy concreto, y cuestionar pues este imaginario fácilmente lo que conlleva es justamente la marginación, ¿no? Es el hecho de que finalmente pues de alguna forma no se puede aceptar, ¿no? Pues esto, la crítica, ¿no? Dentro de la propia sociedad o dentro de la propia cultura, ¿no? Para ello, por ejemplo, pues como he dicho al inicio, el libro de Guillermo Borja pues es un buen ejemplo. La locura, que es el título, pues sería un buen ejemplo, ¿no? Pero tendríamos muchos otros ejemplos, ¿no? Ahora citaré alguno más. Por lo tanto, la locura, como digo, no es una enfermedad. Primer punto, no es una enfermedad. Esto, evidentemente, pues mis amistades y las personas que tengáis conocimientos de neurobiología o neuropsicología o digamos como queramos, pues podremos entrar en mucho debate y será interesante. Intentaré también en los directos que voy haciendo compartidos también traer este tema. Pero bueno, como he dicho, pues
hace un rato, pues desde un punto de vista metafísico, pues la locura no deja de ser más que un estado del alma, ¿no? Y por lo tanto una experiencia también iniciática como tal. Aprovecho para decir que hace aproximadamente un año con Rosa hicimos un directo hablando sobre la locura, justamente, y el título era La locura como iniciación. Justamente era este el título, para quien tenga interés, si lo queréis ver. Bien, aquí tenemos otro tema muy importante y ahora ya pues entrando ya con más detalle, con más fuerza, ¿no? Que es la cuestión en la que se basa nuestra cultura, nuestra orientación existencial, occidental, que es la cuestión del logos. La cuestión del logos, la cuestión de la lógica, la cuestión de la razón, ¿no? Normalmente se traduce esta palabra de origen griego, logos, como razón o como palabra, y es difícil, ¿no?, que el matiz, otro matiz que podría tener podría ser el de comprensión, ¿no?, el de ser capaz de comprender, ¿no?, de allende, o sea, más allá de, digamos, de nuestra propia razón, podría ser, jugando con el mismo sentido etimológico, podría ser otra expresión también de la raíz, ¿no?, logos, pero no la tiene. Normalmente, pues como digo, es razón, palabra. Por lo tanto, el logos, como tal, su objetivo, su manera de desplegarse, y cómo lo hemos ido entendiendo y cómo lo hemos ido integrando, es siguiendo una dirección unidireccional, es decir, siguiendo de A a B o de B a A, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, el primer matiz importante respecto a la cuestión de la lógica, ¿no? La lógica occidental, la lógica aristotélica, ¿no? Si A es B, sí, o sea, la lógica aristotélica dice, si A es B, no puede ser C, para decirlo así muy sucintamente, ¿no? Por lo tanto, ahí ya es como que, a ver, contradicciones las justas, o sea, no podemos dar cabida, ¿no?, a distintos aspectos del ser o distintos aspectos contradictorios o contrapuestos del ser, ¿no? Algo que, pues como digo, pues a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo y de nuestra, digamos, forma de entender finalmente la existencia, pues hemos ido dejando de lado, Entonces hemos ido creando un gran monstruo sobre el que también se sustenta nuestra sociedad, nuestra cultura, que es el gran monstruo del otro, la otredad, es decir, el aliud en latín, o en filosofía, ¿no? Es decir, todo aquello que no soy yo. Es que básicamente es esto, o sea, es en lo que estamos nosotros, los occidentales, ¿no? Todo aquello que no es yo es lo otro, y lo otro es lo bárbaro, o lo digamos, totalmente ajeno, y que si se interpone en nuestro camino, siguiendo la lógica, es como que debe ser barrido, debe ser eliminado, ¿no? Esto lo estoy diciendo así con una cierta contundencia, pero, y no es el momento ahora tampoco para desarrollarlo, ya lo he hecho en otros vídeos, etcétera, pero bueno, es como para ir entendiendo. Entonces, claro, el matiz de la locura, que justamente se basa en la ilogicidad, es decir, en lo ilógico, en lo irracional, justamente, si tenemos los dos polos de la existencia, que es masculino y femenino, justamente el logos sería el aspecto masculino, el aspecto en el que la sociedad occidental se basa, que es la cuestión de la masculinidad, la cuestión, digamos, de la conquista, es que básicamente la conquista, la rapiña, que es básicamente nuestro leitmotiv, ¿no? Por otro lado tenemos lo que es como digo, la ilogicidad, la irracionalidad, que tiene el aspecto de la feminidad y que está relegado, en nuestra sociedad está relegado en el aspecto de la sombra, en el aspecto, digamos, de aquello oscuro, de aquello sagrado femenino, que también está hoy muy en boga, o de lo que podría ser lo mismo, que es lo cetónico, lo profundamente, digamos, ¿cómo decirlo?, lo profundamente profundo, valga la redundancia, es la forma. Esto es muy interesante. Por ejemplo, hay un libro de Mircea Eliade que se llama, lo tengo aquí, mira, Herreros y alquimistas, justamente en este libro, y habla de la importancia que tenía en la época, en el Paleolítico, si no recuerdo mal,
en el Paleolítico y anteriormente la importancia que tenían las aperturas en la tierra, es decir, en forma de cueva o en forma de, digamos, de espacios donde poder entrar en contacto con lo cetónico, con la madre tierra o con lo profundamente terrenal, para decirlo así, ¿no? Pero en un sentido sagrado, en un sentido incluso iniciático, ¿no? Pues bien, como digo, esto es algo que ha quedado relegado en nuestra sociedad. Entonces, ahí tenemos ya una dicotomía, una dualidad muy importante. Y aquí entramos en la segunda parte. Primero he estado exponiendo la primera parte, así pues sobre la locura en general, pero esta segunda parte ya es entrando en... Bueno, cómo salir de aquí, ¿no? O sea, cómo poder hacer, digamos, el tránsito o la integración para poder integrar tanto la locura como lo racional, o lo irracional y lo racional, ¿no? Algo que bueno, también algo importante aquí, ¿no? Que es el hecho de que esto no se dice habitualmente y parece, pues, bueno, parece un poco así Disneylandia, ¿no? Todo lo que es la espiritualidad, ¿no? Que se vende hoy día. Se vende una espiritualidad muy al uso, muy sui generis, ¿no? En el sentido de que, básicamente, pues bueno, son 4 afirmaciones positivas, un poco de meditación, un poco de, no sé, un poco de luces de neón y poco más, lo estoy caricaturizando muchísimo, pero es un poco esto, ¿no? O sea que se vende una espiritualidad pues muy, digamos, como que no conlleva peligro o no conlleva dificultad, ¿no? Una dificultad, no una dificultad, digamos, de si mi mente se calla o no se calla, ¿no? O sea, no, o sea, a lo que me estoy refiriendo es justamente a los peligros ante la experiencia del ser. La experiencia del ser es una experiencia luminosa, es una experiencia que no te deja indiferente y que por lo tanto, por más que provoquemos ese estado, por más que provoquemos ese encuentro, no siempre se está preparado. Esto personalmente lo he vivido con personas muy cercanas a mí y he visto cómo simplemente se han quedado colgadas, porque el ser del que tanto se habla y el ser del que tanto se quiere, ¿no? Encontrar o conocer, eh, tiene su grado de experiencia o su grado, digamos, de madurez, ¿no? Hay una frase, a mí se me quedó hace muchos años cuando escuché esta frase, ¿no? Respecto a la cábala, ¿no? En la cábala está dentro de lo que la cábala es la parte mística del judaísmo, para decirlo así, es la parte esotérica del judaísmo. Y se dice, entre los rabinos, una frase que se dice es que hasta los 40 no estudies la cábala, no te pongas a estudiar la cábala, porque puedes simplemente volverte loco, o sea, puedes enloquecer. Y es que es así, es que lo he vivido por experiencia, lo he visto y lo sigo viendo, ¿no? Y transitar, digamos, estados de conciencia o estados del ser, en un sentido pleno, de forma, pues sin una guía, sin, digamos, sin una experiencia, sin una maduración, básicamente a lo que nos lleva es hacia un precipicio en el que, bueno, ahí pues conlleva una dificultad, un peligro muy importante, ¿no? Muy relevante, ¿no? Y es algo sobre lo que no se alude normalmente, ¿no? Bueno, yo lo aludo así, lo he hecho en otros vídeos también, pero bueno, creo que es importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, algo siguiendo pues con lo que decía del logos, de lo ilógico, entraríamos en un tercer estado, en un tercer, digamos, en una síntesis, ¿no? Como decía Hegel, ¿no? El despliegue del espíritu sería pues tesis, antítesis y síntesis, pues esto vendría a ser lo mismo, ¿no? Que sería la síntesis, justamente sería la integración, que sería, en este caso, lo alógico, lo neutro, lo alógico propiamente, ¿no? Teniendo en cuenta que no nos situaríamos ni en el polo masculino o positivo, ni en el polo femenino o negativo. Esto como apunte sí.
ya que toda experiencia pues, psicoterapéutica o incluso diría pues, tradicional, en el sentido de transmisión de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, justamente lo que la importancia del maestro o de la maestra, ¿no? De la guía en un sentido pleno, es justamente hacer que o ayudar a que el discípulo no se pierda justamente en este vaivén de, entre el consciente y el inconsciente, si queremos también, ¿no? Porque hay grandes peligros y estos peligros solo quien los ha transitado es capaz de poderlos transmitir. Pero si no, al final es como que parece que todo es lo mismo, ¿eh? Para decirlo así, ¿no? En términos psíquicos, ¿eh? Parece como que... Y ahí se llega a una gran confusión, o se establece una gran confusión, en la que, pues como decía, pues yo he visto personas muy meditadoras, estudiando el curso de milagros, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero llegan a un punto en el que simplemente pues hacen un... O sea, se vuelan, se quedan ya volados y ya no han vuelto. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de que sigamos un camino espiritual, de alguna forma, pues sin tener una guía, produce, o puede producir fácilmente, mejor dicho, puede producir este momento, ¿no? En el que se enloquezca, ¿no? Por lo tanto, pues normalmente, pues como digo, en toda tradición, ahora sería largo, ¿no? Tendríamos en cuenta pues siempre la tríada, por ejemplo la Trinidad, en nuestra cultura sería la Trinidad, pero también lo tendríamos en, pues no sé, pues en el hinduismo, por ejemplo, en el budismo, en el... bueno, no sé, ahora me vienen estos porque sobre todo son los que estudio y que conozco, aunque podríamos citar por ejemplo, en el taoísmo también, etc. No tendríamos este movimiento de tres, y en este movimiento de tres es cuando se va integrando, digamos, el despliegue psíquico o el despliegue del ser, de las cualidades del ser, ¿no? También lo podemos decir así. Sí he citado... una cosa también interesante en esto, que me he dejado decir antes cuando hablaba más de la locura, es el estudio de Michel Foucault, este filósofo francés de la contracultura de los años 60, 70 francés, del mayo 68, etc. ¿no? Es muy interesante su estudio sobre la locura, historia de la locura. Son 3 tomos y hace un repaso, bueno, como él hace, pues con un rigor y una profundidad ejemplar. Y es muy interesante, como digo, porque justamente trae luz o expone de forma, digamos, de forma clara o de forma relevante, ¿no? Todo lo que es, pues esto, ¿no? Pues los márgenes, ¿no? De la sociedad y cómo en estos márgenes se produce algo muy interesante que es el panóptico. Él habla del panóptico como digamos, el panóptico sería, bueno, lo que tenemos hoy día, es que al final es esto, ¿no? O sea, sería el control del individuo a través, no tanto ya, pues, del poder, o sea, el poder entendido como localizable, o sea, hay un poder que está localizado y que lo podemos detectar como en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando las mujeres, esto es algo que en la historia normalmente no se cuenta, y aprovecho ya también para decirlo, quien inició la Revolución Francesa no fueron los hombres, fueron las mujeres, que no tenían comida para dar a sus hijos, y fueron fueron las que fueron a Versalles a manifestarse y empezaron la revolución. Bueno, esto como apunte, pues como decía, el poder no está localizado como en aquel entonces en Versalles, por ejemplo, ¿no? El poder hoy día pues es algo deslocalizado, incluso, bueno, este también sería otro tema para otro día, pero incluso el poder no tiene que ver tampoco con la cuestión económica, pero esto ya sería, pues, como digo, para otro día. El poder hoy día es algo deslocalizado. Lo interesante aquí es que el poder o, ¿cómo decirlo?, el control, mejor dicho, el control está ya instaurado dentro nuestro, está normalizado. Y el panóptico del que habla precisamente Michel Foucault es justamente este panóptico en el que nos controlamos los unos a los otros y nos controlamos para que seamos buenos ciudadanos. Esto sería... Y entonces, justamente, pues Foucault, ¿no? Justamente
hace, digamos, expone como este panóptico, los que quedan al margen, pues esto, pues es como que ya no están dentro, o sea, no tienen ese control social y por lo tanto son descastados. O sea, pero los que estamos dentro, o los que intentamos estar dentro, estamos sujetos pues a este sujeto sin identidad real, que es el panóptico. Esto lo quería comentar porque me parece muy interesante esta figura, ¿no? Y esta imagen que trae Foucault. Foucault, para quien no lo conozca, bueno, plantea unas cosas que todavía hoy día pues bueno, tienen mucha fuerza, ¿no? Bueno, y luego otro tema también muy interesante es el de... Hay otro libro, el de Alan Watts, ¿qué es la realidad? Y con esto ya acabo, no quería alargarme tampoco más, que es sobre la locura, justamente, y me acuerdo que cuando lo leí se me quedó algo muy grabado, que fue el hecho de que en nuestra sociedad, dice, es decir, en Occidente, cuando uno reconoce, cuando uno dice que es Dios, yo soy Dios, ¿no? Se lo toma por loco, es decir, ya se lo coge y se lo cierra, ¿no? Y de esta forma, pues es como que vamos aumentando digamos, el nivel de dioses, ¿no? Enloquecidos en un lugar ahí, en una institución y tal, ¿no? Mientras que en Oriente, cuando uno reconoce que es Dios, o que proclama que es Dios, pues simplemente la gente, ¿no? Y esto pues lo he podido comprobar por experiencia personal, que simplemente las personas pueden reconocer esa afirmación, o sea, pueden reconocer la divinidad en ti, ¿no? Y por lo tanto, decía Alan Watts, ¿no? Dicen, por fin, ¿no? Reconoces tu esencia, reconoces tu verdadera naturaleza, ¿no? Algo que, como digo, pues dista mucho a lo que nosotros en general vivimos, ¿no? O sentimos, y bueno, todo esto conlleva evidentemente pues una alienación del ser, una alienación del corazón, una alienación en los distintos aspectos de la experiencia humana, que hace que, bueno, que finalmente pues nos establezcamos como cuerpos que nos podamos, o sea, que podamos mercantilizar con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de los demás, ¿no? Algo muy loco, ¿eh? O sea, esto es algo que ahora tampoco no voy a tratar, pero es, digamos, ya una nueva versión del capitalismo y dentro de sus múltiples facetas, el neoliberalismo, pues sería la de la mercantilización de los cuerpos como objeto, pues esto, comercial, ¿no? Bueno, son algunas reflexiones, seguramente siempre me dejo cosas, pero bueno, por eso voy haciendo los directos y sigo escribiendo mis libros, hay las distintas cosas que yo voy también reflexionando y que bueno, espero que en un breve tiempo pueda ir saliendo a la luz. Nada, un saludo, gracias por vuestra atención y si tenéis dudas, pues podéis escribirme. Chao.